quiero compartir la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías. Libro del profeta Isaías, capítulo 55. Libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 1. Vamos a leer únicamente ese verso. Bien. Declara la palabra: a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Repito la primera oración: a todos los sedientos, venid a las aguas. Amén, amén. Puede sentarse. Voy a compartir la palabra de Dios, el mensaje bajo el título El agua viva. Yo sé que para nosotros es cosa común asimilar lo que es el agua, porque todos participamos de ella de manera imprescindible. Y la palabra de Dios, en su narración de la creación del mundo, del universo, donde vemos a Dios haciendo uso de su poder y propósito para manifestar todo lo que ahora nosotros vemos y vivimos en esta tierra, encontramos ahí el agua en una posición muy clave. Y vemos que también de manera figurada en la Biblia, el agua tiene que ver con vida. Pero no solo en la Biblia, sino también para nosotros. Entendemos que mejor dejar de comer y no dejar de beber agua, pero coma también. Es decir, que el agua ciertamente es afirmado en la palabra como vida en su simbología. También el agua representa en la Biblia la bendición de Dios o la provisión de Dios. El agua también en la Biblia hace una simbología con la palabra de Dios y también hace simbología con el Hijo de Dios. Entonces vemos que el agua tiene una connotación figurada que todos nosotros deberíamos entender. Tiene que ver con vida, tiene que ver con la provisión de Dios, tiene que ver con la palabra de Dios, tiene que ver con el Hijo de Dios. Y todo esto es esencial para la fe, tanto para el cristiano como para el que no lo es, porque aún el que no es cristiano debe hacer conciencia de las verdades de Dios para así poder caminar en fe hacia la salvación y la vida que Él ha planeado para nosotros. ¿Dice usted amén a eso? Amén. En el área natural, el agua es una base fundamental para sostener la vida humana, la vida animal, la naturaleza, en todos los sentidos. Usted le saca el agua al planeta y el planeta va a colapsar. La Biblia dice en segunda de Pedro capítulo 3 que todo el mundo fue anegado en agua. Si Dios destruyó el primer mundo o la primera vida humana con agua, es porque el agua tiene el poder de sostener el mundo. Por eso con ella destruyó Dios el primer mundo. Entonces luego dice Pedro que no solo el mundo fue anegado en agua en aquel tiempo, sino que lo que hoy vemos subsiste por el agua. Quiere decir que el agua le da sostenibilidad a toda clase de vida, incluyendo la nuestra. Explico todo esto para que ustedes puedan entender la invitación y el llamado que Dios hizo y sigue haciendo a través de esta declaración bíblica que acabamos de tener. Dios está diciendo a todos los sedientos, es lo primero que está declarando. Está identificando personas que tienen una condición, no porque hayan algunos que tengan sed y otros que no tengan sed. La idea es que algunos han hecho conciencia de su sed y otros no han hecho conciencia de ella. Es lo que Dios está tratando de decir. A todos los que han hecho conciencia de la necesidad del agua que yo le ofrezco, vengan a mí. Cuando Dios habla aquí de sed, no está hablando de una sed física, está hablando de una sed espiritual. Lo podemos entender mejor cuando el salmista David declaró: mi alma tiene sed
del Dios vivo. Fíjense lo que está diciendo el salmista David en un momento de dificultad, en un momento de tribulación, de persecución, donde su vida corría peligro físicamente, pero David está apelando al sostenimiento de la vida eterna y espiritual. Y dice: mi alma, fíjese a dónde estaba la sed de David, en su parte espiritual. Mi alma tiene sed, pero entonces dice: ¿de quién? Del Dios vivo. En otra palabra, yo anhelo, necesito la vida de Dios en mí. Esa declaración nos va señalando algo que Dios iba a hacer en respuesta de esta petición. Pero esta invitación es clave, y hablo de invitación porque esto está abierto para todo aquel que responda. A todos los sedientos, venid a las aguas. Entonces aquí vemos la necesidad, que es la sed, y la provisión, que es el agua. La necesidad está en nosotros, la provisión está en Dios. Es necesario que todos aprendamos a ver nuestra condición y la condición de Dios exactamente de esta manera. Dios no tiene necesidad, Él tiene la provisión y nosotros tenemos la necesidad. Ahora bien, en medio de la necesidad y la provisión aparece una invitación que hace Dios, que demanda una acción nuestra. Yo espero que usted esté entendiendo. Estoy mostrando la ecuación de este llamado. Aparece la necesidad en el lado nuestro, aparece la provisión en el lado de Dios, y para poder unir, para poder enlazar, encontrar la provisión con la necesidad, aparece un llamado en el medio que demanda una acción del necesitado. Venid a las aguas. Lo que Dios está demandando con su invitación es una acción de movimiento en dirección a la provisión. Desde tu posición de necesidad, reacciona, acciona, muévete hacia la provisión. El punto sería: ¿cómo yo puedo moverme de la posición de la necesidad a la posición de la provisión? El punto está en una fe consciente y práctica. Repito, una fe consciente. Primero, consciente de qué? De mi necesidad. Segundo, de la provisión de Dios para cubrir esa necesidad. Una fe práctica, porque no basta con hacer conciencia si yo no acciono hacia eso que me estoy concientizando. Entonces, esta invitación es para todos los que estén dispuestos a movilizarse de la condición de necesidad en la que se encuentran a la provisión que Dios les está brindando. Entonces, estamos claros aquí de qué es lo que Dios está diciendo. Debemos movernos por medio de la fe, y esta fe tiene que implicar un abandono de mi posición. ¿Cómo yo abandono la posición de necesidad? ¿Y de dónde viene esa necesidad o esa condición? Esa condición se crea por nosotros habernos separado de la fuente. Usted dirá: pastor, acláreme porque no recuerdo cuándo fue. Bueno, eso ocurrió hace muchos años. Usted no había nacido ni había sido concebido materialmente, pero ya usted estaba en el plan de Dios. Pero también usted y yo estábamos contenidos en el primer hombre. El primer hombre nos contenía a todos nosotros. Usted dirá: ¿cómo usted me explica eso? Fácil. Por ejemplo, ahí tenemos a Diver. Este jovencito no se ha casado, no tiene hijos, todavía no está en edad, pero los hijos que él va a tener están contenidos en él, aunque él no los tenga. Cuando él se case, usted verá los hijos que hay dentro de él manifestarse. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? De igual forma, toda la humanidad estaba contenida en el primer hombre. Eso le daba poder de representación. Diga conmigo: representación. Adán nos representó a todos.
En esa decisión que Él tomó estábamos representados todos. Por cuanto Él pecó, todos nosotros pecamos. Por cuanto Él fue destituido de la gloria de Dios, todos nosotros fuimos destituidos también. Ahí surgió esa sed. Ahí se inició esa necesidad. Como la humanidad se separó de su fuente creadora, quedó con una necesidad de esa vida para la cual Dios nos creó. Pero es el amor de Dios, es la misericordia de Dios la que hace que Él salga al encuentro de un hombre o una humanidad moribunda por causa de su necesidad de su creador. Y aparece ahora con un mensaje. A ese mensaje se le llama buena noticia o evangelio. Este es el evangelio de nuestro Señor. A todos los sedientos, venid a las aguas. Entonces debemos abandonar nuestra condición de pecado y de separación de Dios. ¿Cómo yo lo hago? Por medio del arrepentimiento. Arrepentirse implica reconocer una condición y abandonarla. Repito, reconocer una condición y abandonarla. ¿Dónde vemos eso? En la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo tocó fondo en su condición de separación de la casa de su padre, de la vida del padre. Y cuando él reconoció, cuando él hizo conciencia, entonces empezó a caminar de vuelta a la casa de su padre. Eso es arrepentimiento. Es una consideración que yo hago donde mi mente es formateada y yo empiezo a pensar de manera correcta. Amén. El pueblo de Israel, al que Dios en primera instancia le está haciendo esta invitación, es una de las principales figuras de todo esto que yo estoy explicando. En el libro de Éxodo capítulo 17 encontramos un episodio que marcó el destino de la vida de Moisés. Moisés fue escogido para rescatar, liberar y guiar el pueblo de Israel de Egipto a la tierra prometida, Canaán. Pero en ese proceso por el desierto al pueblo se le produjo sed y el pueblo empezó a clamar: necesitamos agua, nos estamos muriendo de sed. Si para eso nos sacaste de Egipto, nos hubieras dejado allá que muramos y no estemos en este desierto donde no hay agua. Moisés clama a Dios. Dios le da una dirección, le dice: llévalo a tal sitio y cuando lleguen allá yo te mostraré la peña de Oré. A esa peña tú le darás con la vara y de ella brotará agua. Milagrosamente, cuando el pueblo llegó con Moisés, Moisés golpeó la peña y de ella brotó agua. Eso estaba ocurriendo milagrosamente para Israel, pero estaba enviando un mensaje a todas las naciones de la tierra. El mensaje era que esa roca que Moisés estaba golpeando era tipología, era figura de alguien que iba a venir, que también iba a ser golpeado. ¿Por qué Moisés golpeó la peña? La golpeó para poderle responder la necesidad de un pueblo desobediente. El pueblo estaba fatigado por el mismo camino que ellos habían causado en su desobediencia, y en respuesta a esto Moisés tuvo que golpear la peña. ¿Quién proveyó la roca? La proveyó Dios, porque Él fue que le dijo: ve donde te mostraré y esa roca que esté ahí tú la vas a golpear para que bote agua. Entonces Dios proveyó la roca, pero la golpeó el hombre. De igual manera, en la cruz del Calvario, Cristo, como la roca del Dios vivo, fue traído como una provisión para poder saciar la necesidad que el pecado dejó en la humanidad. Pero para
que Cristo pudiera dar el agua que el mundo necesitaba, Él tuvo que ser herido por nuestras transgresiones, tuvo que ser quebrantado por nuestros pecados. Por eso no es coincidencia que cuando Cristo botó agua del cuerpo, fue exactamente cuando aquel soldado romano le clavó la lanza en su costado y botó sangre y botó agua, para confirmar que Él es la peña de Oré, que con la herida que le ocasiona el pecado del mundo trae la solución de nuestros pecados. Amén. Amén. Ahora, yo quisiera que nosotros entendiéramos un poco mejor esto del agua. ¿Qué es el agua de Dios? ¿Qué es el agua viva? Estando Jesús en una de las principales fiestas judías, que al junto de la fiesta de la Pascua y de la fiesta del Pentecostés forman las tres fiestas principales de ese pueblo. Estoy hablando de la fiesta de los tabernáculos, una fiesta donde se conmemoraba la salida de la fatiga en la cual vivía el pueblo de Israel y su vida nómada, en la cual ellos acampaban en tiendas mientras iban en el desierto. Ellos conmemoraron esa condición por medio de una fiesta. Le llamaban la fiesta de los tabernáculos, y esta fiesta se llevaba a cabo por 7 días. Había una serie de ceremonias, o la hay porque todavía la hacen. Se reúnen en un lugar, montan muchas tiendas donde ellos moran por esos 7 días. Pero el último día de la fiesta de los tabernáculos, dice en Juan capítulo 7 que Jesús se encontraba en la fiesta. De repente Jesús se para en medio de la fiesta y dice que en alta voz declaró: a todos los sedientos, el que tenga sed. Está repitiendo el mensaje de Isaías: el que tenga sed, venga a mí y beba. Jesús ahora le está dando otro matiz al mensaje. Dios había dicho a su pueblo Israel: a todos los sedientos, venid a las aguas. Ahora Jesús está diciendo: el que tenga sed, entienda por favor, el que tenga sed, venga a mí. El Padre dijo: venid a las aguas, pero Cristo no está diciendo vengan a las aguas literalmente. Él está diciendo: vengan a mí y beba. ¿Qué usted está entendiendo ahí? Que el agua del que Dios estaba hablando era nada más y nada menos que su Hijo que iba a venir a la tierra. Ahí se estaba cumpliendo. Jesús estaba cumpliendo exactamente lo que el Padre había anunciado en la buena noticia que dio por medio del profeta Isaías. Cristo está diciendo: yo soy el cumplimiento de ese mensaje. Todo el que tenga sed. Imagínense que estaban en la fiesta lleno de ceremonias y rituales, y se para el Hijo de Dios y todo el mundo mira. ¿Y quién es que está hablando? Está recitando al profeta Isaías: el que tenga sed, venga a mí. Pero hay otra connotación a la cual Jesús le está dando cumplimiento. Es que siglos atrás de la venida de Jesús, dentro de las ceremonias de la fiesta de los tabernáculos, habían introducido un rito. Era el siguiente: había un envase de oro que el sumo sacerdote tomaba, iba a un estanque llamado Siloé, aquel estanque donde Jesús sanó el ciego, que le dijo: ve y lávate al estanque. Cuando el sacerdote iba a este lugar, llenaba el jarrón de oro con agua y se iba caminando en una especie de ritual. Mientras él iba caminando, los que le acompañaban, los sacerdotes, el pueblo, iban recitando otra profecía. Isaías capítulo 12 era como un cántico que anhelaba el pueblo de Israel. Oiga cómo dice Isaías capítulo 12, verso 12 al 6. Imagínenselo como un canto que ellos iban entonando
lado, mientras el sumo sacerdote iba con el jarrón de oro, con el agua que tomó del estanque Siloé, y ellos iban declarando: he aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción, ve que era una canción, es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación. Por eso Siloé significa enviado, porque el que fue enviado era el mismo que estaba diciendo: a todo el que tenga sed, venga a mí y beba. Seguimos la canción: sacaréis agua con gozo de las fuentes de la salvación. Eso era lo que el sacerdote estaba haciendo. Él lo estaba cumpliendo, pero figuradamente. El jarrón con agua era el que estaba hablando, pero el sacerdote lo iba figurando, y ellos iban declarando: y diréis en aquel día, es decir, que ese día iba a llegar: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Y el pueblo iba cantando esa profecía, pero recuerde, no era solo un canto, era un mensaje profético. Es decir, que ese canto tenía un contenido y una carga profética, y todo lo profético señala un cumplimiento futuro. Por eso la canción decía: he aquí que vendrá un día, y el día había llegado. El sacerdote, imagínense entonces, iba con el jarrón de oro, iba rumbo al templo, entraba por la puerta sur del atrio o patio interno del templo, y cuando estaba ahí recitaban nuevamente las canciones, añadían el Salmo 103, el Salmo 118, y seguían cantando, representando la salvación que ellos estaban esperando. Pero ahora el Salvador le dio un toque de cumplimiento: a todo el que tenga sed, venga a mí y beba. Ya no tendrán que seguir el sumo sacerdote con el jarrón de oro, ya no tendrán que ir a la fuente de Siloé, porque yo soy el enviado, yo soy la fuente de agua viva, y el que toma agua de esta fuente no tendrá sed jamás. Aleluya. Ahora bien, antes de concluir, cuando Jesús afirma el cumplimiento de todo esto que les he explicado, exactamente en Juan capítulo 7, verso 37, usted tiene que leer el verso 38 y el verso 39, donde declara: y esto lo dijo del Espíritu Santo, que había de venir, porque no había aún llegado, ya que Cristo no había sido aún glorificado. Aquí está indicando un procedimiento. Cristo tenía que morir para que su espíritu pudiera venir de manera permanente a morar en los que creyeran en él. Por eso él está diciendo, está explicando: esto lo dijo del Espíritu Santo que habría de venir. Ahora nos ubicamos en una de las conversaciones más famosas de Jesús, Juan capítulo 4. Jesús está solo en una parte de Samaria. Llega una mujer a buscar agua al pozo de Jacob. Cuando la mujer está buscando el agua, Jesús le hace una petición, pero era buscando ocasión para manifestar algo a su vida. Le dice: dame de beber. La mujer apela a la rivalidad racial que había entre samaritanos y judíos. Le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me dices a mí que te dé de beber, si tú sabes que ustedes y nosotros no nos llevamos bien? Entonces Jesús le dice: si tú supieras quién es el que te está pidiendo agua, mejor tú me pedirías a mí. Lo que Cristo le está diciendo es:
es: tú no tienes revelación de quién soy yo. Para ti yo soy un simple judío. Pero si tú supieras quién es que está frente de ti, quién es que te está diciendo dame de beber, tú cambiaras la petición y dijeras: dame tú agua a mí. La mujer entonces, ciega espiritualmente, le dice: ¿cómo tú, si no tienes ni con qué sacar el agua, me vas a dar a mi agua? El cántaro lo tengo yo en la mano, no te veo ningún cántaro. Era un pozo, había que entrar algo para poder, imagínense una cisterna en la actualidad, para poder sacar el agua. Y Cristo le dice: el agua que yo te ofrezco será en ti una fuente. En otras palabras, oiga lo que ella le está diciendo: ¿cómo tú sin cántaro me vas a sacar agua del pozo y me vas a dar? Entonces Jesús le dice: no, es que el agua que yo doy no es pozo, es fuente. Y no es una fuente externa, es una fuente interna. Lo que Jesús le está diciendo es profundo. Él le está diciendo: es que el agua que yo te ofrezco no te deja con necesidad de buscar por fuera lo que yo te voy a poner adentro. Amén. Lo que yo te voy a dar es una fuente y te la voy a poner adentro. Y la mujer dice: pero el negocio suena bien, entonces dame esa agua para que yo no vuelva a buscar agua a este pozo. Para algunos Jesús le dice ahora: ve y busca a tu marido. Algunos entienden que eran ídolos que ella tenía y que fue una forma de decírselo. Otros lo interpretan literalmente como que era una adúltera. Pero sean ídolos o sea adulterio, ella estaba en pecado. Lo que Cristo le está diciendo: hay una condición para yo colocar esta agua dentro de alguien, es que se separe. La misma condición de Isaías: a todos los sedientos venid. ¿Cuál es la condición? Abandonar una posición y caminar a otra posición, de la necesidad a la provisión. Le dice: ve y busca a tu marido y te doy el agua. Yo no tengo, bien has dicho, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tuyo. En otras palabras, tú no eres compatible con el agua que te voy a dar hasta que no abandones tu condición. La historia, ¿sabe cómo terminó? Que la mujer soltó el cántaro, abandonó el pozo y se quedó con la fuente. Usted preguntará: pastor, ¿y qué tiene eso que ver conmigo? Todo el que es cristiano, el que de corazón ha creído en Jesús, el que ha dado frutos dignos de arrepentimiento, ya tiene esa fuente adentro. Según Juan capítulo 7, ¿quién es esa agua? Es Cristo. Pero Cristo ha comunicado esa agua ¿por qué medio? Por su Santo Espíritu. Ahora el Espíritu de Dios es una fuente dentro de nosotros. Todo el que ha nacido de nuevo tiene esa fuente adentro. Por tal razón es una ofensa al agua de Dios andar buscando cosas afuera para ser feliz, andar buscando cosas afuera para sentirse bien. El Hijo de Dios no tiene que andar buscando cosas en este mundo para estar gozoso, para ser feliz, porque lo que Dios le ha dado cubre todas las necesidades. Usted podrá tener lo que sea en este mundo, pero no como una condición para ser feliz. Usted no compra carro para ser feliz. Usted no se gradúa en la universidad para ser feliz. Usted no compra una casa para ser feliz. Usted no se casa para ser feliz. Nosotros somos felices. Por eso el canto profético decía: regocíjate y canta, porque hay un regocijo que trae el agua de vida, y esa agua es Cristo, esperanza de gloria en todos nosotros. Amén. Pero a mí me parece que hay cristianos que no han entendido el agua de vida. Por eso, aunque Él le ha dado el agua, siguen con su cántaro guardado, porque siguen afanándose, buscando afuera lo que ya tienen por dentro. Todo lo que usted necesita ya está dentro de usted. Usted dirá: pastor, pero yo no lo veo. Lo que pasa es que lo vas a ver a medida que vayas creciendo en el conocimiento de lo que ya tienes.
Porque lo que hace que uno no vea lo que ya tiene es la ignorancia de eso. Por tanto, a medida que tú creces en conocer lo que ya tienes, se va a ir manifestando. Se va a ir manifestando. Usted dirá, pastor, pero yo tengo tiempo. No es tiempo, es entendimiento. Lo que tienes que procurar no es pasar tiempo en el evangelio, es entender el evangelio. Porque a medida que entiendas el evangelio, entenderás lo que portas dentro. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera: tenemos este tesoro en vaso de barro, lo cual somos. Hermanos, imagínese que usted tenga un campo con un tesoro dentro, y de hecho hay hasta una parábola. Imagínese que a usted le dejaron una finca. Piénsalo en el campo tuyo, piensa en tu campo, y que a ti te dejaron una finca y que la finca tiene petróleo. O piensa que la finca tiene oro, que la Barrigold y muchas empresas internacionales extremadamente millonarias andan detrás de ti. ¿Tú tratarías ese terreno como cualquier cosa? ¿Te atreverías a convertirlo en un garaje? ¿Te atreverías a dejarlo ahí descuidado, que le crezcan las hierbas? ¿Te atreverías a dejar que lo invadan y lo cojan? Un terreno que tú sabes que tiene petróleo adentro, que hay una vena de petróleo ahí adentro, que hay una mina de oro ahí adentro. Entonces, el valor del terreno, ¿qué se lo da? ¿Qué le da el valor a tu terreno? Se fueron con Cristo los hermanos. Se durmieron. Apaguen los aires que se están durmiendo. ¿Qué le da el valor a tu terreno? Lo que hay dentro de tu terreno. ¿Qué le da valor a tu vida? Entonces, ¿por qué tú determinas tu valor por tu apariencia física y te sientes al menos por tu apariencia? ¿Por qué tú determinas tu valor por la ropa que tienes o no tienes? ¿Por el carro que tienes o no tienes? ¿Por la casa que tienes o no tienes? ¿Por qué eres profesional o no eres profesional? Porque no has entendido lo que hay dentro de ti. Cuando entiendas lo que hay dentro de ti, sabrás que tú no vales por tu apariencia, tú vales por lo que porta. Amén. Amén. ¿Qué yo porto? Porto la vida de Dios. Porto el agua que me dio la peña de Oré cuando fue golpeada por mis transgresiones. Porto aquel que dijo: a todo el que tiene sed, venga a mí y beba. Hay alguien que ya bebió, pues se le cumple lo que dice: el agua que yo le ofrezco será en ti una fuente. Hay alguien que no ha bebido, pues venga y beba. A todos los sedientos, vení a las aguas, comprá sin precio. Aleluya. Termino aquí. Entonces, hermanos, agárrese aquí. Entonces yo le pregunto a usted: si el sumo sacerdote, los sacerdotes y el pueblo, cuando iban con el jarrón de oro, con el agua del enviado de Siloé, iban cantando, iban declarando: regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Imagínense el sumo sacerdote adelante con el jarrón de oro del estanque de Siloé al atrio del templo. Iba caminando hacia allá y todo el mundo cantando detrás de él: oh regocíjate, moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el que te salva. La salvación viene de Jehová, un día llegará. Imagínenselo cantando, pero lo que llevaban era un jarrón de oro en la mano. Ahora tú eres el jarrón que contienes el agua del enviado. Por tanto, tienes que vivir en una fiesta constante. No te puedes permitir que la tristeza se apodere de ti, que la depresión se apodere de ti. Ya tú no tendrás que decir un día, sino: he aquí el día de Jehová se ha cumplido sobre nosotros y el agua de vida está dentro de mí. Yo soy rico no por lo que voy a alcanzar, sino por lo que ya pusieron dentro de mí. Hay alguien que tenga agua viva aquí. El que porta el agua viva canta de regocijo, canta con esperanza, porque no hay necesidad para el que está en Cristo Jesús.
Tú decides si seguir viviendo detrás del pozo o disfrutar la fuente que hay dentro de ti. El pozo solo sirve para almacenar el agua. Para eso sirve el pozo, para almacenar el agua. Para el pozo tener agua, tiene que recibir el agua. Repito, para el pozo tener agua, tiene que recibir el agua. Como muchos cristianos que ya tienen la fuente y usted lo ve diciendo: Espíritu Santo, ven. Y usted los ve diciendo: quiero recibir la presencia de Dios. Y se meten a ayunar para que Dios le dé presencia. Sigues viviendo detrás de un pozo, porque el pozo para tener tiene que recibir, pero la fuente no tiene que recibir. La fuente produce y le da a otro. Por tanto, tú decides si vivir como pozo esperando recibir, o si empezar a producir con lo que ya hay dentro de ti. Yo te pregunto, ¿qué tú eres? ¿O eres pozo o eres fuente? Pregúntaselo a alguien. O tú eres un pozo o tú eres una fuente. Si estás esperando que Dios te dé algo para hacer algo, eres un pozo. Pero si empiezas a producir y deja de quejarte y deja de justificarte: no, que yo estoy esperando que Dios me hable. Usted es un pozo. Pero si usted camina en lo que ya Dios le entregó, usted es una fuente. ¿Cómo vivirás? ¿Como pozo o como fuente? Vamos a ver qué tú eres. ¿Eres pozo o eres fuente? Si eres fuente, suelta el cántaro y empieza a disfrutar la vida que hay dentro de ti. Amén. Pero no la disfrutes para ti solo. Haz como la samaritana, que cuando Dios se le reveló en Cristo, ella entendió lo que Cristo le dijo, soltó el cántaro y se fue a la ciudad y trajo a todos a aquel que la convirtió en una fuente. Esa es una característica del cristiano que vive como fuente, que no busca agua para sí solo, sino que comparte con otro el agua que Dios le entregó. Otra señal del cristiano pozo: es egocéntrico, nunca se gana a nadie, nunca invita a nadie, nunca le comparte a Cristo a los demás, porque siempre anda buscando para sí. Es un egoísta cristiano, solo busca recibir, recibir, recibir. Pero el cristiano fuente está obligado a compartir, 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 porque algo se está produciendo dentro de él. No hay que mandarlo a compartir a Cristo, lo hace de manera natural. Sus redes comparten a Cristo, su vida comparte a Cristo, en sus amistades, su familia comparte a Cristo. Hay una fuente aquí, demuéstramelo con aquellos que beben el agua que está dentro de ti. Aleluya. Y termino aquí. Aquel que no porta esa agua, la invitación está abierta hasta que Dios lo permita. A todos los sedientos, venid. Estás en el lugar del necesitado y Dios en el lugar de la provisión. ¿Quieres salir de la necesidad y la sequía emocional, espiritual que vives y venir a la abundancia de Dios? En el medio está la respuesta: vení a las aguas. Muévete de la necesidad a la posición y también serás una fuente. ¿Hay alguien listo para eso? Hay alguien que reconoce que todavía no tiene esa agua, pero dice: hoy yo voy a esa agua, porque yo no quiero vivir con esta sequía que yo tengo. La sequía económica es dura, pero nunca se compara con la sequía del alma. La sequía del alma te hace ser infeliz emocionalmente. La sequía del alma te hace una persona triste espiritualmente, apagada. Aunque tengas todo y logres lo que logres, pero hay una sequía dentro de ti que no la llena nada ni nadie que no sea aquel que dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Venga a Él, es Cristo Jesús, y su espíritu será impartido permanentemente como una fuente de agua viva
dentro de nosotros. Póngase de pie y si hay alguien que acepta